preocupa y mucho el cómo se plantee la consecución de esa viabilidad. Pues hay dos aspectos muy dañinos, tanto para el colectivo de empleados y empleadas como para el de clientes, que puede comprometer el futuro de CaixaBank, que habrá que minimizar y que son la destrucción masiva de puestos de trabajo y la exclusión financiera. Señores y señoras miembros del Consejo, la plantilla de CaixaBank les instamos a que no tomen el camino de lo fácil y cuiden estos dos aspectos clave. Desde el punto de vista del empleo, se debe minimizar el impacto de la fusión en el número de puestos de trabajo, evitar el uso de medidas traumáticas, primar la voluntariedad en las salidas, dotar de los recursos necesarios para unas salidas dignas, mantener las condiciones laborales y realizar una integración ejemplar de la plantilla de Bankia. Desde el punto de vista social, no debemos abandonar el camino de los valores sociales de la entidad que siempre nos han diferenciado, potenciando la inclusión financiera en todos sus aspectos, tanto en el mantenimiento de la capilaridad de la red de oficinas como la accesibilidad universal a los servicios financieros. Hay temas que siguen preocupando mucho a la plantilla, como son la gestión de la pandemia en la empresa y las presiones comerciales, entre otros temas, que tratamos de diario con la empresa y cuya gestión ya valoraremos en la próxima Junta General Ordinaria de CaixaBank de 2021. Por todo lo dicho y teniendo en cuenta que la plantilla de CaixaBank ni sus representantes no hemos recibido información alguna sobre qué camino van a tomar ustedes en relación con estos aspectos clave de la fusión, no podemos dar el visto bueno a una operación que no sabemos si va a ser traumática o no para los diferentes colectivos de la entidad. Y por lo tanto, nuestro voto va a ser abstención en todos los puntos del orden del día, excepto en la aprobación del balance individual. Muchas gracias.